En el Monte de las Olivas, a las afueras de la ciudad de Jerusalén, Jesús, el Salvador prometido, estaba hablando con algunos de sus discípulos, con Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Les hablaba de cuándo Jerusalén sería destruida y que pronto él debería dejarlos, pero entonces regresaría por segunda vez. ¿Cuál va a ser la señal cuando esto esté por ocurrir? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué señales habrá de tu venida? Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. En esa hora, Señor, ¿qué contestaremos? No se preocupen antes de qué habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir vuestros enemigos. ¿Qué ocurrirá a nuestra familia y amigos en estos días, Señor? Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y algunos de vosotros matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Jesús estuvo hablando con sus discípulos por un tiempo prolongado, prediciéndoles lo que ocurriría en el futuro, hablándoles en parábolas y preparando a sus discípulos para que pudieran afrontar su muerte y preparándolos para que continuasen con el ministerio después de su partida. Los advirtió de siempre estar en vela, que nadie sabría cuándo el Señor regresaría. Al poco tiempo después, luego de que Jesús había terminado sus dichos y parábolas, él estaba nuevamente reunido con sus discípulos. Ustedes saben que luego de 2 días llega la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El número de los seguidores de Jesús estaba aumentando cada día, y mientras se juntaban en torno a él, eran atraídos por su cariño, amor y la verdad de sus palabras. Entre la multitud presente estaban los dirigentes religiosos de Israel, que temían que Jesús les destruyese su liderazgo entre el pueblo. Totalmente ignorantes de la predicción que Jesús había hecho de su propia muerte, los sacerdotes que se habían reunido con el sumo sacerdote Caifás estaban grandemente alarmados por los reportes de la actividad de Jesús. Ustedes han escuchado cómo este revoltoso sigue hablando en contra nuestra, llamándonos malvados y adúlteros. Yo soy de la idea de que pongamos un fin a todas las obras de este falso profeta. Si lo dejamos ir haciendo estas cosas, todo el mundo creerá en él. Y los romanos vendrán y destruirán tanto nuestro lugar santo como nuestra nación. No saben nada. No se dan cuenta que es mejor que uno muera por todo el pueblo y no que el pueblo perezca por un hombre. Pero, ¿cómo podemos atraparlo? Siempre está rodeado por las personas y no podemos arriesgar ir en contra de él. Tenemos que encontrar un momento cuando él está alejado de las personas. Además, ¿cómo saber con suficiente tiempo el momento ideal para actuar si él no está en Jerusalén? Faltan pocos días para la Pascua. Y de seguro él vendrá para las fiestas. ¿Qué es lo que tú crees, Caifás? Si él llega por aquí, tendremos que esforzarnos por saber cómo y cuándo atraparlo solo. A partir de ese momento comenzaron a planear cómo darle muerte a Jesús. Pero sabían que debían tomar a Jesús a solas, en forma secreta, cuando no estuviera rodeado por la multitud de sus seguidores. Al tiempo después, en Betania, Jesús y sus discípulos y otros invitados estaban comiendo en la casa de uno llamado Simón el leproso. No era muy lejos de donde hacía un tiempo Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos. El mismo Lázaro estaba entre los invitados. Estaban siendo servidos por Marta, la hermana de Lázaro, quien se había alegrado tanto con la resurrección de su hermano. Entonces María, la otra hermana de Lázaro, entró a donde estaban reunidos. Ella también había estado siguiendo devotamente al Maestro por un tiempo y aprovechó esta oportunidad para demostrar su grande amor al Salvador. En aquellos días era una costumbre ungir la cabeza o los pies de un invitado distinguido y de honor con aceite y ungüentos preciosos.
Esta era una demostración de aprecio y amor. María sintió que no podía hacer nada menos por su Salvador. Entre los presentes estaba Judas Iscariote, uno de los discípulos, el cual estaba muy disgustado por la acción de María. ¿Para qué este gran desperdicio? ¿Por qué esto podría haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres? Déjenla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho esta. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entre tanto, en Jerusalén, el sumo sacerdote había llamado a un concilio especial a todos los dirigentes del templo con el propósito de planear la muerte de Jesús. Y en el mismo momento en que los dirigentes líderes del templo estaban planeando, Judas Iscariote estaba yendo desde Betania hacia Jerusalén. Para entonces, la mente de Judas estaba llena de pensamientos malvados. Avaro y hambriento por dinero, Judas estaba maquinando un plan que le sirviera a sus propios fines macabros. Ahora pensaba en que ya hacía más de 3 años que estaba siguiendo al Maestro, esperanzado de que Jesús se autoproclamara Rey de Israel. ¿Por qué esperar más? Seguramente esta era una causa perdida. Así es como comenzó a acariciar la idea de entregar a Jesús a los dirigentes del templo, quienes seguramente le pagarían muy bien por el servicio prestado. Habiendo trazado un plan, Judas, más determinado que nunca, salió en busca de los sacerdotes. Allí en el templo la discusión sobre Jesús continuaba. Por el momento todos los intentos de atrapar a Jesús habían sido nulos, pero aún estaban maquinando alguna manera de atraparlo. En esos momentos, un guardia entró a decirle a Caifás que había un hombre afuera que quería hablar con él sobre un asunto de mucha importancia. Sentarse ante Caifás, Judas comenzó a explicar la razón de su visita. Algunos de los dirigentes del templo habían comenzado a preguntarse por qué este hombre había sido permitido a entrar al interior del templo. A decir verdad, estaban curiosos por saber la razón de esta interrupción. Este hombre es Judas Iscariote, seguidor de Jesús de Nazaret. Él me acaba de decir que se encargará de que Jesús caiga en nuestras manos. ¿Qué me darán si yo se los entrego? ¿Qué precio crees que sea bueno pagarle a este hombre? Deberíamos ofrecerle suficiente. 30 piezas de plata es el precio de un esclavo. Es una buena suma. Paguémosela ahora y cerremos el trato. Te pagaremos 30 piezas de plata. Preparen 30 piezas de plata.
Este hombre Jesús ha agitado a la nación entera, desde Galilea hasta Jerusalén, con sus enseñanzas falsas. Nos vas a hacer un gran servicio ayudándonos a quitarnos de encima este falso profeta. Debes estar atento a una oportunidad. Y ten cuidado, porque él tiene muchos seguidores. Sería peligroso que ellos se volvieran contra nosotros. Tiene que ser tomado en ausencia de la gente. Ahora los sacerdotes no tendrían que seguir buscando una manera de tomar prisionero a Jesús. La solución se les había acercado hasta ellos, y con mucha satisfacción observaron a Judas retirarse. Ahora él era un títere en sus manos. Ellos lo único que tenían que hacer era aguardar el momento correcto. Así fue como el negocio se cerró por 30 piezas de plata. Uno de sus propios discípulos estaba por traicionar al Hijo de Dios en las manos de sus enemigos. En un aposento alto de Jerusalén, Jesús y sus discípulos estaban reunidos para la festividad de la Pascua. Esta era la última cena que tendrían juntos. Uno del grupo, Judas Iscariote, se alejó del recinto y ahora se dirigía a encontrarse con los sacerdotes, dirigentes y ancianos. Él sabía que cuando se terminara la cena, Jesús y sus discípulos irían a un lugar llamado Getsemaní. 2 días antes de esta cena, Judas había hecho un arreglo con los dirigentes del templo para entregar y traicionar a Jesús. Ahora se presentó delante de ellos para decirles que el momento había llegado y que él los llevaría hasta donde estaba Jesús. Cuando terminaron de cenar, Jesús y sus discípulos salieron hacia el Monte de las Olivas a las afueras de los muros de la ciudad. Allí se encontraba el jardín de Getsemaní, donde a menudo Jesús meditaba y oraba. Quedaos aquí entre tanto que voy allí y oro. En esta noche Jesús sería probado terriblemente. Tomó a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oraba. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entretanto, Pedro, Santiago y Juan, sin percatarse del gran sufrimiento del maestro, se quedaron profundamente dormidos.
Simón Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Sus palabras eran como arrancadas de su corazón quebrantado. Padre, si te parece, quita de mí esta copa. Mi padre, si esta copa no puede pasar a no ser que yo la tome, entonces hágase tu voluntad. Nuevamente Jesús llegó hasta donde estaban sus discípulos y estos yacían dormidos. Y así dormidos los dejó para irse a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, con mayor agonía, suplicándole a su Padre que si era su voluntad, no le diese a beber esa copa, pero que finalmente fuese la voluntad de su Padre que se hiciese. Pero en el mismo momento, en el camino hacia Getsemaní, Judas y la turba habían casi llegado a su destino. Habiendo orado por tercera vez, una vez más Jesús retornó a donde estaban sus discípulos. Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Al que yo besaré, ese es él. Llévenselo con cuidado. ¡Salve, maestro! Maestro. Judas, ¿entregas al Hijo del Hombre con un beso? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos.
Señor, ¿herimos a espada? Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En su enojo Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Malco, pero Jesús, tocando su oreja, la sanó. Todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así fue como Jesús de Nazaret fue traicionado por uno de sus propios discípulos, arrestado por los oficiales del sumo sacerdote y los fariseos, y llevado para ser sentenciado. Pero estas cosas sucedieron así para que la escritura fuese cumplida. Escondido detrás de los arbustos, Judas observaba cómo la turba se llevaba a Jesús, y ahora que había cumplido con su papel, comenzó a remorderle la conciencia. De alguna manera él creía que Jesús, si hubiese querido, se podría haber salvado. ¿Acaso los guardias no habían sido heridos por una fuerza invisible? ¿No cayeron acaso en el suelo cuando Jesús les declaró quién era él? ¿Qué le harían? Tal vez debería seguirlos y ver qué ocurriría. Ya en Jerusalén, Judas se preguntaba dónde habrían llevado a Jesús. Tal vez, si él era cuidadoso, podría oír alguna conversación. Se enteró de que habían llevado a Jesús a la casa de Anás, uno de los sacerdotes. De allí lo habían llevado al concilio para interrogarlo, y mientras caminaba por la ciudad para enterarse de los últimos acontecimientos, él escuchó a otros hablar sobre el tema. Para ese entonces Jesús había sido enviado ante Pilato, el gobernador romano. Luego supo que lo habían enviado al rey Herodes, quien había rehusado emitir juicio, para luego enviarlo nuevamente ante Pilato. Todo Jerusalén parecía estar conmovido con el tema. Ahora debía apresurarse a ir al palacio de Pilato y enterarse por él mismo. ¡Muerte al traidor! ¡Crucifíquenlo! ¡Muerte al traidor! ¡Muerte! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Muerte al traidor! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquen ese! ¡Maten al traidor! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquen! Repentinamente, como dejando de lado todo lo demás, la entristecida figura de su ex maestro se estampó en su mente. Inmediatamente su corazón se heló. Él había hecho esto, su traición había resultado en esta locura, pero este no era el fin. Se sintió sofocado. Y la muchedumbre que lo rodeaba se iba cerrando sobre él. Tenía que escapar de ese lugar. He pecado y entregado a sangre inocente. ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Entregado a sangre inocente. No es lícito echarlas en tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Compraremos con ellas el campo del alfarero. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Porque le fuera a ese hombre mejor no haber nacido. Y Judas el traidor fue y se ahorcó.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos por duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisas y abrazos recibo a toda llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. La Biblia es un libro para el presente. Mientras más complejo e inseguro se torna el mundo, más nos hace falta la verdad de Dios para darnos la dirección moral. Los credos antiguos de la Iglesia, entre los que hay algunos que tienen cerca de 1700 años, afirman que la Biblia es la regla infalible de fe y práctica, y resulta tan práctica en la actualidad para traer armonía y paz a la tierra como en cualquier época. Sería trágico que no reconociéramos el lugar que deben ocupar las Escrituras en nuestras vidas, o que permitiéramos que los principios que exponen el propósito de Dios para la humanidad cayeran en desuso. Hoy nos hace falta la palabra de Dios como nunca antes en la historia. No es por accidente
que el libro más popular y más preciado actualmente en Rusia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania y Alemania sea la Biblia. A quienes se les priva de su sabiduría y de su visión, caen irremediablemente en el hastío. Dios habló por medio de los profetas y dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Donde quiera que la palabra de Dios se le proscriba o se le ignore, de seguro habrá destrucción. A medida que presenciamos los eventos que en la actualidad se desarrollan, digamos, en Europa Oriental, en la Comunidad Europea, en la Federación Rusa y en el Medio Oriente, existen motivos suficientes como para ser optimistas. Visto desde diversos ángulos, al parecer el mundo está en los umbrales de un período de paz y tranquilidad. Pero nadie debe suponer que ya no se corre peligro. Todavía hay motivos para inquietarse. Hay tormentas que se divisan en el horizonte. Nos azotan terribles flagelos. Definitivamente, el mundo se está destruyendo solo. Las nuevas formas de manifestar el odio racial y étnico, los valores morales que se desintegran, las enfermedades que se transmiten sexualmente y la epidemia del SIDA. El colapso de la tradicional unidad familiar, el agravamiento del abuso de las drogas y el mismo alcohol y el incremento de los ataques hostiles contra la misma iglesia. ¿Es todo esto una simple coincidencia o es acaso un síntoma de algo que está por ocurrir? Vivimos actualmente en el período más complejo y sofisticado de toda la historia humana. Ciencia, tecnología e ideas que han reformado literalmente las dimensiones de nuestro mundo. Y unas cuantas naciones modernas que ahora usted está en el poder para determinar el destino y el futuro del planeta. Tenemos razones suficientes para creer que aún faltan muchas sorpresas y que el verdadero huracán vendrá de un momento a otro. Cualquier historia de los sucesos políticos de nuestra época está incompleta si no incluye una discusión de la Biblia, del impacto causado por el cristianismo sobre el papel que ha jugado la fe en la transformación de mentes y corazones en todas partes del mundo. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios durante las tormentas de la vida y los problemas del mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no acaba con la maldad? La Biblia nos asegura que Dios habrá de erradicar la maldad cuando Cristo regrese. Un día Cristo volverá con voz de mando y habrá una dramática reunión de todos los que han confiado en Él. Por eso es que las Escrituras nos dicen que en aquel día se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la misma tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si usted no recibe a Cristo como su Salvador y dobla sus rodillas ante Él ahora, vendrá el día en que habrá de llegar como juez y usted habrá de rendirle cuentas a Él. Pero aquellos que tenemos nuestra confianza puesta en Cristo, sabemos que triunfaremos. El profeta Isaías, en uno de esos maravillosos pasajes que prefiguran la venida de Cristo, escribió: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la esperanza que tiene cada creyente. Por eso debemos tener presente: la Biblia es un libro para el presente.
pecar. Porque al pecador no le dices nada cuando va a pecar. Ahora usted no puede pecar contra el Señor. Ahora usted no puede pecar contra el Señor. Su alma emblanquecida en aquella cruenta cruz, su sangre le limpió. Pues nosotros somos de Dios, pues nosotros somos de Él, pues nosotros dijimos una vez: yo te acepto, Jesús, aquí estoy. Qué lindo es tener a Cristo en el corazón. Qué lindo es tener a Cristo en el corazón y sentir la experiencia del nuevo nacimiento que Cristo da. Pues nosotros somos de Dios, pues nosotros somos de Él, pues nosotros dijimos una vez: yo te acepto, Jesús, aquí estoy. Pues nosotros somos de Dios, pues nosotros somos de Él, pues nosotros dijimos una vez: yo te acepto, Jesús, aquí estoy. Pues nosotros somos de Dios, pues nosotros somos de Él, pues nosotros dijimos una vez: yo te acepto. Estos son momentos de reflexión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque bien lo dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también habré de negarlo delante de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que mora y vive en los cielos. Y escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que siembra para su carne, de la carne recibirá corrupción, mas el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu habrá de recibir vida eterna. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos por duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisas y abrazos recibo a toda llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir
si tengo todo, pero no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, el amor es benigno. Y es que el amor no tiene envidia, no es jactancioso y además no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser el amor. Hay tres cosas que permanecen en la vida: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas tres cosas, indudablemente, es el amor. ¿Cómo reaccionarías si este fuese tu último día? Sí, como que fuese el último día de tu existencia. Entonces debes tener presente que tú eres la máxima creación de Dios. Tú eres a su imagen y semejanza. Por eso ama como si fuera tu último día. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama la naturaleza y las cosas bellas que Dios ha puesto en ellas. Pero no olvides de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu familia, ama a tu esposa, a tus hijos, tus padres, tus hermanos. Ama, pero recuérdalo siempre, ama también a tus enemigos. Tú tienes que reír como si fuera tu último día. Tienes que gozarte como si fuera tu último día. Tienes que cantar como si fuera tu último día. Tienes que trabajar como si fuera tu último día. Tienes que superarte como si fuera este tu último día. Sí, el último día de tu existencia. Porque el ayer se fue del mañana y eso tú lo sabes. Por eso lo que quieras, empréndelo hoy, porque hoy es el último día de ese día. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el canto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo
Si es que no encuentras alegría aquí en la tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando.